Hola chicos. Vamos a iniciar con el tema de el estudio de los océanos y las costas dentro de la materia de introducción a los sistemas marino-costeros. La idea de esta materia básicamente es iniciar viendo algunos componentes generales de lo que se compone o de lo que se trata el estudio de la parte marina y costera. Recordemos que desde el enfoque geográfico en los últimos años pues hemos empezado a trabajar más fuertemente este tema, aunque tradicionalmente la geografía, la parte oceanográfica, la parte marina, la parte digamos del enfoque en la zona costera se ha trabajado. En los últimos años en Colombia hemos venido introduciendo el tema dentro de la geografía. Y esta materia pues trata de introducir este tema de la parte marina. Recordemos que nosotros pues siempre hemos trabajado primordialmente la zona emergida, o sea la parte terrestre emergida. Pero la Tierra, como lo vemos aquí en esta imagen, esta es una de las imágenes icónicas de la Tierra, la famosa imagen de Blue Marble, tomada en el año 68 desde la Luna y cómo se ve la Tierra desde la Luna. En ese caso, pues nosotros vemos que el planeta Tierra es un mundo acuático, principalmente porque tiene más o menos el 71% de la superficie de la capa exterior de la Tierra. Recordemos que la Tierra tiene capas internas. Eh, Hace referencia a que este planeta, que es un planeta rocoso, o sea, la Tierra se clasifica a nivel, digamos, espacial como un planeta rocoso. Los planetas rocosos son los que principalmente albergan la vida. Y al ser rocosos, un planeta como la Tierra pues tiene un sistema acuático y tiene una gran cantidad de agua. Esa parte pues la vemos en esta imagen en la que evidenciamos un sistema azul, lo que hace referencia a los océanos, pero también vemos unas nubes que, si recordamos, pues las nubes en definitiva o en definición son vapor de agua, son agua, es líquido, en un estado, digamos, de evaporación. En este caso, nuestro planeta se compone de una gran parte de componentes de agua. Y gracias a eso, pues si nosotros analizamos desde el espacio de la Tierra, pues vemos un gran componente de ese compuesto de la Tierra basado sobre todo en la capa exterior de la Tierra en agua. Así que cualquier otra civilización que nos estudie o analice desde muy lejos, como en el caso de nosotros cuando estudiamos otros planetas, vemos las composiciones de los planetas, nuestro planeta pues emitirá una señal de que tenemos grandes cantidades de agua. En ese caso, nosotros nos damos cuenta también con esta imagen de que las nubes, todo el ciclo, digamos, atmosférico está en constante movimiento, principalmente porque vemos los movimientos arremolinados de la atmósfera, generalmente asociados a los huracanes o al proceso del efecto Coriolis, del giro de la rotación de la Tierra. Entonces, todos esos movimientos que tiene la Tierra, pues obviamente se ven reflejados y esa energía se transmite en el océano y eso también nos trae movimientos como las olas, la traslación, la rotación de la Tierra nos traen movimientos referente a la Luna como las mareas y otros elementos que más adelante estudiaremos, así como la dinámica interna de la Tierra, que tendrá procesos volcánicos, movimientos telúricos y una gran cantidad de procesos dentro de este mundo, que es un mundo acuático, pero es un mundo que realmente está vivo. Y en esa vida pues genera una dinámica alrededor de todos sus procesos terrestres y los procesos marinos. Si nosotros entonces nos remontamos al estudio desde la geografía de la parte costera y de la parte marina, una de las primeras entradas es la parte física. ¿Sí? Nosotros desde el naciente conocimiento de la geografía fue enfocado a este conocimiento físico
de la relación en cuanto a la interfaz tierra-mar y, digamos, donde predominantemente se desarrollan las actividades humanas, que es una de las características de muchos aspectos desde la geografía, sobre todo desde la parte económica, socioeconómica, urbana. Bueno, una gran cantidad de temas de la geografía interfieren en esta interfaz, y ahí es donde la geografía pues tiene que empezar a analizar estos procesos. Encontramos procesos físicos, pero también procesos de gestión del riesgo, también procesos sociales. Aquí en Colombia pues indiscutiblemente hay comunidades asentadas en las costas con conocimientos tradicionales, con costumbres que tienen una relación directa con el mar y con la interfaz de la zona costera. Aquí vemos algunos ejemplos de zonas físicas, ¿sí? Los procesos de las olas y las mareas, la erosión, el proceso erosivo y el proceso cíclico que se da en la sedimentación en las costas, como vemos aquí en cierta manera los acantilados, ¿sí? Los procesos hídricos y fluviales como los estuarios, los deltas, bueno, una gran cantidad de procesos que existen en la zona costera que en esta materia trataremos de abarcarlos para entenderlos. Haciendo un enfoque o un análisis general, entonces veíamos que la Tierra se compone alrededor de 90, digamos de agua, y el 97% de esa agua está en los océanos, ¿sí? Teniendo en referencia un 71% de la superficie de la Tierra cubierta por los océanos, la superficie exterior, ¿sí? Recordemos que si vemos la Tierra desde el interior, pues en referencia a la extensión de la masa, y pues sería un poco menor, pero si nosotros desde la geografía que estudiamos las capas exteriores, básicamente la superficie, es donde el agua, en este caso representado por el océano, pues tiene una gran cobertura, y alrededor del 71% de esa superficie pues está alojado de agua y de recursos hídricos, ¿sí? Contando mares, contando océanos, contando lagunas, lagos, ríos, una gran cantidad de elementos. Pero los cuerpos más grandes obviamente son los mares, ¿sí? Son los cuerpos que mayor contenido de agua tienen, principalmente agua salada. Recordemos que el agua salada y el agua dulce la podemos subdividir. Básicamente el agua dulce es la que nosotros utilizamos para poder vivir. Nosotros, si bien podemos utilizar aguas marinas, aguas saladas o salobres, estas hay que procesarlas, hay que hacer un proceso de desalinización para poder aprovecharlas para el consumo humano. Así que en términos de aprovechamiento directo del agua, pues el agua dulce es inferior en cantidad a el agua salada, que es la que encontramos en la gran mayoría de este planeta. Si vamos a tratar de entender desde la geografía el sistema costero, el sistema marino, el sistema oceanográfico, tenemos que tener algunos conceptos generales desde la geografía. Y los conceptos más generales que abarcan la geografía pues son dos términos en los cuales nosotros tenemos los mares y tenemos los océanos. Haciendo referencia a los mares como las grandes extensiones de tierra, los océanos como las grandes extensiones de tierra, y los mares como extensiones, extensiones acuáticas o marinas un poco más reducidas. Un ejemplo lo podemos encontrar en esta lista. Tenemos los grandes océanos: el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico y el océano Ártico. En este caso, Colombia, que es un país privilegiado geográficamente por su posición estratégica, estamos bañados por los dos grandes mares, por los dos grandes océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico. Dentro del océano Atlántico tenemos uno de los grandes mares, sobre todo el mar Caribe. Ustedes entonces preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un océano y un mar? Generalmente el mar está más situado a nivel regional de un contexto. Aquí nosotros podemos ver 19 y 27, el Caribe, ¿sí? Y el 27 es el Golfo de Venezuela. En ese caso, el 19, el Mar Caribe, es un área encerrada,
relativamente encerrada. Aquí tenemos todos los países caribeños, desde digamos Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, los países centroamericanos que alcanzan a encerrar el Caribe con las islas. En este caso tenemos Haití, tenemos República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y todas las Antillas. Si vemos en términos geográficos, esta es un área que está relativamente encerrada. Y entonces el mar obviamente no está encerrado físicamente, o sea, capturado. Permite el flujo de aguas, digamos, al Golfo de México y al Atlántico abierto. Pero esta zona o esta región semi-encerrada que aparece aquí se denomina entonces mar. Es el Mar Caribe. Entonces el Mar Caribe es el mismo Océano Atlántico, pero en una zona específica donde se ubica, generalmente asociado a una zona regional de algún lugar. Lo mismo podríamos ver entonces con otros océanos o con otros mares que también aparecen este tipo de situaciones. Podemos tener el mar de China, podemos tener el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un ejemplo, digamos, perfecto de la diferencia entre el mar y el océano, porque si bien el mar Mediterráneo hace parte del océano Atlántico también, está encerrado físicamente por el límite entre Europa, África y digamos el Oriente Medio. Entonces toda el área que enreda, digamos, los continentes o encierra los continentes solo tiene una entrada hacia el océano Atlántico, que es, digamos, Gibraltar, o la entrada o el golfo o la punta de Gibraltar que separa a Europa de África. Y este pequeño estrecho es el que, digamos, estrangula el océano Atlántico y permite que se desarrolle, digamos, el mar, en ese caso el mar Mediterráneo. Así pues tendríamos una gran cantidad de mares que se contextualizan o se bautizan en términos regionales debido a su contexto regional. Nosotros entonces en Colombia tenemos aguas sobre el océano Atlántico, principalmente en el mar Caribe, y en el océano Pacífico no tenemos un mar, no tenemos un evento, digamos, geográfico que nos restrinja o nos reduzca las áreas como para delimitar un mar. Entonces utilizamos el término de océano Pacífico. Nosotros hacemos o pertenecemos al océano Pacífico directamente en la costa pacífica, aquí digamos en el Valle del Cauca. Aquí podemos ver entonces una gran cantidad de otros elementos. También tenemos los golfos. Pues uno de los golfos más importantes aquí en el sur del continente pues es el Golfo de Venezuela. El Golfo pues es una zona encerrada relativamente más pequeña que permite el acceso también eso a un mar o a un océano. Entonces ahí es donde lo vamos a tratar de entender. Estos son términos geográficos, términos digamos generales de la geografía, que son dentro de los cuales empezamos a estudiar la parte marina, ¿sí? Entonces, primer concepto general de la geografía: los mares y los océanos, los golfos. Tenemos otros elementos como los estrechos y algunos otros elementos importantes que se dan a nivel geográfico, sobre todo en este mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta que dentro del planeta Tierra nosotros tenemos algunos hechos que caracterizan a esta zona del planeta, siendo uno de los elementos más importantes principalmente uno, que los océanos abarcan una gran cantidad del área de la superficie de la Tierra. Nosotros en los océanos tenemos una profundidad promedio alrededor de 4.000 metros de profundidad. Esto es el punto promedio de todas las áreas marinas. Tenemos las zonas más profundas, en este caso en el océano Atlántico, el océano Pacífico, en la zona de la fosa de las Marianas. Un punto que tiene alrededor de 11.034 metros de profundidad dentro de la fosa de las Marianas, que se llama el abismo Challenger. Aquí vemos una pequeña... digamos un pequeño modelo. Este es un modelo de profundidad de esta zona realizado por la NOAA, que es el sistema meteorológico de los Estados Unidos, y podemos ver entonces el abismo Challenger. Si bien la fosa de las Marianas está por debajo de, digamos, llegando a los 11.000 metros, el punto más profundo estará a 11.034 metros.
ha sido un lugar que históricamente ha sido muy poco estudiado. Las profundidades marinas hasta ahora las desconocemos en su gran mayoría. En este lugar, a la fosa de las Marianas, generalmente en la zona del abismo de Challenger, solo han bajado 3 expediciones. Hasta ahora, en lo que llevamos de investigación, digamos, marina, hemos llegado más veces a la luna que al fondo del mar. Si hablamos en términos de que ha habido más naciones y más personas en cantidad que hayan visitado la luna, a diferencia de los visitantes del fondo marino. Eso nos indica que en el fondo marino nosotros vamos a tener una gran cantidad de presión, porque pues, tenemos cientos de miles de toneladas de agua haciendo o ejerciendo presión. Y para tener un comparativo de la profundidad tan grande que existe digamos, en la parte marina en el planeta, el monte Everest tiene alrededor de 8.845 metros, así que perfectamente la montaña más alta del monte Everest puede caber y sobraría espacio dentro de las fosas de las Marianas en el abismo Challenger. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la fosa de las Marianas, ¿sí? Está en el Océano Pacífico, muy cerca de la zona de Japón, de Papúa Nueva Guinea y de unas islas en el Pacífico que pertenecen a Estados Unidos, las Islas Marianas. En este caso, esta fosa que hace parte obviamente de los procesos tectónicos de la Tierra, es una de las zonas más profundas del planeta, principalmente a que se debe a movimientos tectónicos, procesos de subducción que se dan en ciertas zonas en las placas tectónicas. Ya lo hablaremos un poco más en detalle más adelante. Pero esta zona entonces es la zona más profunda que nosotros encontramos en el planeta. Comparable entonces con el monte Everest, ¿sí? Si aquí vemos el monte Everest, el lugar, la montaña más alta emergida que hay en la Tierra, pues la diferencia es que aquí tenemos 8.000 metros y acá tenemos más de 11.000. Entonces tenemos una gran diferencia de elevaciones, lo que nos permitiría mostrar que alrededor del océano se desconoce una gran cantidad de información, se desconoce la topografía submarina en gran cantidad. Nosotros cartografiados alrededor del planeta en los fondos marinos no tenemos ni el 15% cartografiados. En Colombia pensaría que no llegamos ni al 5% de la cartografía de las zonas marinas, de las áreas marinas del país. Conocemos más de la parte emergida. El planeta ya ha sido cartografiado en su gran mayoría desde el punto de vista emergido. Tenemos mapas de la Amazonía, de los desiertos, de las partes más altas, pero de los fondos marinos todavía nos falta mucho por conocer. Dentro de todas estas informaciones asociadas a lo que vemos con el término marino, entonces tenemos que hay islas muy grandes, hay islas más pequeñas, hay superficies que se están emergiendo, hay superficies que se están hundiendo. Entre ellas, las superficies que constantemente están emergiendo, quizás las más comunes o las más conocidas son las islas de Hawái. Generalmente cuando uno ve o tiene una visión de las islas hawaianas, pues entonces se imagina estas islas con lava y los volcanes hawaianos. Pues principalmente porque son zonas donde está emergiendo, son puntos donde emerge el magma y va generando construcción de nuevas islas. Entonces las islas hawaianas, muchas de estas islas y estas zonas están creciendo constantemente por el flujo magmático que tienen estos lugares. Entonces Mauna Kea, que es la isla más grande de Hawái, mide 10.200 metros si lo asumimos desde el fondo del océano, ¿sí? La convierte en la montaña más alta del planeta, superando el monte Everest. Recordemos que el monte Everest es calculado a partir de la base emergida, pero si nosotros calculáramos las montañas más altas del mundo a partir del centro de la Tierra, o sea, del fondo, no sería el monte Everest, sino que sería la montaña del Mauna Kea, que queda en el fondo marino, en el océano. Y esto pues nos mostrará que este tipo de elementos
nos indica la gran cantidad de superficie terrestre que tenemos en los fondos marinos y obviamente mucha información y muchos lugares por descubrir y por entender en los fondos del mar. Aquí vemos el ejemplo de lo que les mencionaba. Si vamos a hablar sobre la base en la que se mide partiendo de la tierra, partiendo de, digamos, del nivel del mar, el Mauna Kea, si lo contamos desde la base, mide 10.000 metros, ¿sí? Mientras que el Monte Everest pues supera más de los 5.200 metros desde la base, llegando obviamente a los 8.000, pero si lo vemos en términos de diferencias con el fondo marino, la distancia es mucho mayor y esta isla que emerge a partir de la base que viene del mar, emerge y al emerger pues entonces si la contamos desde la base a la zona emergida es mucho más alta que el Monte Everest, que es la altitud mayoritaria que encontramos en la tierra emergida. ¿Esto por qué? Porque si nosotros contamos, recordemos que la Tierra tiene diferentes capas, ¿no? Entonces vamos a hablar, por eso les mencionaba en principio que la Tierra, el manto, tiene unas capas, tiene el núcleo interno, el núcleo externo, el manto superior y la corteza. A partir de la corteza, la cobertura exterior de la Tierra, es donde nosotros encontramos una pequeña capa que es el océano, ¿sí? La hidrosfera, que más adelante la entenderemos. Y obviamente tenemos otras capas que ya son la parte atmosférica, la exósfera, la atmósfera, la estratosfera y la troposfera, que es donde nosotros estudiamos básicamente la geografía, la parte exterior, donde está la parte topográfica. A escala planetaria, entonces, nosotros pudimos entender que la Tierra tiene grandes recursos, ¿sí? El océano, entonces, pues tiene, aparte del agua, tiene las sales. Tiene 5 billones de toneladas de sales. Si el océano se secara, todos los océanos del planeta se secaran, esa capa exterior quedaría cubierta por 45 metros de profundidad promedio en todos los océanos, si secáramos el agua. Eso nos indica la gran cantidad de sales que tenemos en los mares y por eso obviamente el agua tiene una gran cantidad de salinidad, las aguas marinas. Si nosotros lo vemos entonces en términos planetarios, esta pequeña línea negra, capa exterior de la Tierra, haría referencia a la zona troposférica y donde encontramos también la zona emergida marina. Si lo vemos en términos de distancias, de tamaños, pues es una zona ínfima en términos de proporción al tamaño, que era lo que les mencionaba. Nosotros podemos ver la Tierra desde el espacio y podemos verla que es azul, pero esa es una capa muy delgada en referencia al núcleo interno, al núcleo externo, al manto y a la corteza. Son muy delgadas en términos de proporción. Pero de todas maneras, esa capa, siendo muy delgada en proporción a la Tierra, como si la contáramos desde el núcleo, sigue siendo extremadamente importante y grande en dimensiones si las comparamos con las zonas emergidas. El océano, entonces, ¿por qué tenemos que entender? ¿Por qué tenemos que entender la dinámica del mar? Hay una parte muy importante y es que el océano regula el clima. Si nosotros no entendemos la parte oceanográfica, no entendemos la dinámica de los mares, nunca vamos a poder entender cómo se dan las dinámicas terrestres. Y un ejemplo de esto, que es algo que de pronto a todos nos ha afectado, principalmente aquí en Sudamérica, es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño se origina en el mar, principalmente por una dinámica oceanográfica. Y eso afecta la dinámica climática terrestre. Ese es uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar de por qué la parte marina es tan importante para entender la dinámica terrestre. Recordemos que todos los elementos en la Tierra están conectados. Absolutamente todos los ecosistemas y todas las dinámicas se encuentran interrelacionadas. Así que si uno piensa que de pronto los desiertos no son importantes o las zonas boscosas no son importantes o las zonas marinas no son importantes, está muy equivocado porque todo está interrelacionado y todo afecta a
todos los demás elementos. Entonces las corrientes marinas afectan las dinámicas climáticas, las dinámicas terrestres, y todo esto es un gran ciclo que está unido unos a otros. Y lo trataremos de entender en este proceso, de ver cómo la dinámica marina y la dinámica costera es muy, pero muy relevante para la geografía. Es una de las fuentes más grandes de alimentos para la humanidad. También es una de las tendencias fuertes a la generación de energía futura. Y también tiene una gran influencia, sobre todo en la investigación de dinámicas actuales para muchas cosas, sobre todo de la dinámica biológica y de medicamentos. La importancia del océano actualmente está dada por el transporte. Más del 80% de las mercancías que se mueven en el mundo se mueven por el transporte marino. Tiene una importancia militar y geopolítica y geoestratégica a gran escala. Muchos de los países hacen dominancia, las potencias hacen dominancia a través de la importancia marina, importancia militar y geopolítica marina. Ya lo estudiaremos mucho más adelante. Es un recurso recreativo, sobre todo las zonas costeras, para bucear, para ir a la playa, o sea, desde el punto de vista del turismo. Recordemos que aquí, solo haciendo un símil, en Colombia el punto más importante turístico de Colombia es Cartagena, y Cartagena es una zona marina, es una zona marino-costera. Entonces ahí ya vemos de entrada que muchos de los grandes lugares importantes del turismo en el mundo tienen una relación con la zona costera. Ciudades muy importantes del mundo, turísticas, tienen playa o están asentadas sobre las zonas costeras. Nueva York, Los Ángeles, Miami, Barcelona. Bueno, hay una gran cantidad de ciudades en el mundo que se asientan sobre las zonas costeras. Las zonas costeras, pues, y las zonas marinas muestran la salud del planeta. Por eso, en esta situación del cambio climático y de la contaminación planetaria, los océanos y los ríos son los principales afectados. Y eso lo veremos alrededor de esta materia mucho. Y obviamente la parte cultural, muchas de las grandes culturas en el mundo y en Latinoamérica y en todos los demás continentes se asentaron sobre zonas marinas, sobre zonas costeras, son zonas relacionadas directamente a la dinámica hidrográfica hacia el océano. Y muchas culturas pues se desarrollaron en enfoques en el que el océano, la relación con el mar, la relación con el río que desemboca en el mar, pues terminaban siendo base de este desarrollo histórico y cultural. Muchas de las grandes civilizaciones y, como les mencionaba, la gran mayoría de las grandes ciudades y megalópolis del planeta se enfocan y se ubican en ciertas zonas costeras. Cuando nosotros entendemos entonces el término de la geografía, nosotros tenemos que entender otro término hermano a la geografía, que es la oceanografía. Si geo, el estudio de la Tierra, sí, hace referencia a la geografía, nosotros entendemos, o geo hace referencia a la Tierra, está la geología, está la geografía. Sí, la geografía estudia la dinámica, digamos, más superficial, mientras que la geología estudia la dinámica más interna de la Tierra. La oceanografía estudia esa Tierra, pero principalmente la dinámica oceánica. Entonces, una materia o una carrera o una ciencia hermana conexa en muchos aspectos es la oceanografía. La oceanografía entonces es el estudio de los océanos y este cubre, digamos, todo lo que tiene que ver con la forma, la profundidad, la distribución, la composición desde el punto de vista de las formas de vida, de la ecología, desde el punto de vista climático, ambiental y una gran cantidad de elementos. Entonces la oceanografía es una hermanita de la geografía que se concentra principalmente en estudiar el océano y toda la dinámica y relación que esa oceanografía tiene con la dinámica terrestre, digamos más con la dinámica geográfica. Entonces, la oceanografía y la geografía
se unen en un punto común que generalmente se asocia a la zona costera y a la dinámica socioespacial que se da en las zonas marinas y costeras. Ahí es donde nosotros encontramos muchos elementos comunes de la geografía. También se estudian otras materias como la parte biológica, la biología marina, la climatología, la ecología. Entonces hay gran dinámica de otras ciencias que también confluyen en este punto donde todos tratamos de entender esa dinámica del espacio. Para entender un poco entonces de dónde viene el estudio de la zona marina y de la zona costera, pues tenemos que entender un poco qué es la oceanografía. Entonces la oceanografía tiene un proceso de desarrollo como todas las ciencias, ¿sí? Algunas ciencias tuvieron más desarrollos en los últimos años, otras han sido desarrolladas más tradicionalmente desde el principio de la investigación científica, pero la oceanografía es una ciencia que vino a desarrollarse relativamente temprano, digamos joven. Si la comparáramos con la geografía tiene cientos de años de estudio. La oceanografía ha venido siendo estudiada fuertemente en los últimos años, sobre todo en los últimos 200 años, en los que se dieron fuertes exploraciones oceanográficas, ¿sí? Si bien 300, 400 o 1000 años atrás muchas culturas utilizaban la parte marina y utilizaban la zona costera para poder enriquecerse, para poder comerciar, para muchas actividades. El estudio formal de los océanos se vino a dar relativamente en la época moderna. De más o menos la oceanografía tiene un muy fuerte desarrollo en el siglo XX. Y ya lo veremos a través de ciertos elementos. Principalmente la oceanografía se dio explorando los océanos, ¿sí? La primera parte donde se empiezan a explorar los océanos, tenemos las grandes migraciones, los procesos como los descubrimientos, entre ellos el descubrimiento de América. Recuerden que Cristóbal Colón hace un viaje o varios viajes a través del océano Atlántico para, entre comillas, descubrir América. Y a partir de todos estos influjos de migraciones, pues los europeos, representados por los portugueses, los españoles, los ingleses, los holandeses y una gran cantidad de otros europeos se aventuraron a explorar. Y ahí es donde se empezaron a cartografiar, a entender las dinámicas del mar, las corrientes y otros elementos que servían para poder hacer la navegación. Se empezaron a dar investigaciones científicas donde la gente ya empieza a entender el océano más en profundidad, no solo porque hay una corriente o porque hay una dinámica superficial o marítima o oceanográfica o climatológica, sino que te empieza a tratar de entender con instrumentos científicos, con metodologías y con estudios continuados, serios y documentados la dinámica de la parte marina. Nosotros dentro del proceso histórico, entonces, primero tenemos que se recopiló gran información a partir de los exploradores. Por ejemplo, entonces Cristóbal Colón, Núñez de Balboa, Magallanes, todos los exploradores que primero entonces cartografiaron ese mundo, el mundo terrestre. Entonces se descubrieron los continentes, se descubrieron islas, pero también entonces se evidenciaron corrientes, se evidenciaron zonas oceánicas, golfos, penínsulas, una gran cantidad de elementos que iban asociados a toda esa dinámica de la exploración. En el caso de las primeras culturas que explotaron fuertemente la dinámica marina y oceanográfica fueron los fenicios. Los fenicios se asentaron principalmente en la zona del Mediterráneo y fueron los que conquistaron por muchos siglos, alrededor de 1500 a.C., comerciaron en todo lo que fue el Mediterráneo. Entonces recordemos que el Mediterráneo pues abarca el norte de África, el Medio Oriente y toda la zona de Europa. En ese caso ellos comerciaron durante muchos años. Después los fenicios fueron en cierta manera acabados por los romanos, pero los fenicios fueron una cultura que se desarrolló a partir de las rutas comerciales en ese análisis, en ese proceso de aprovechamiento del mar.
Y obviamente no solo se utilizaba el mar para comerciar, se trataba de entender y se entendían muchas dinámicas de las olas, de las mareas y de otros elementos. Aquí vemos entonces las rutas comerciales de los fenicios. Ellos después terminan, los fenicios cuando llegaron a su apogeo, pues tenían una capital que era Cartago, de donde viene Cartagena, el nombre de la capital de los fenicios. Ahí es donde se desarrolla fuertemente la cultura fenicia. Posteriormente ellos entran en enfrentamiento contra los romanos y los romanos terminan destruyendo la cultura cartaginense. Pero una característica importante de los fenicios era que eran expertos en navegar y eran muy buenos en la oceanografía. Entonces fueron, digamos, los primeros oceanógrafos, los primeros que trataron de entender de cierta manera científica, o sea, con unos conocimientos un poco más formales, los procesos que se dan en estas zonas costeras, marinas y oceánicas, en este caso el mar Mediterráneo. Durante los siguientes 1000 años entonces empezaron a desarrollarse otros exploradores, otros comerciantes, entre ellos los árabes que empezaron a trabajar con el Océano Índico, digamos los siguientes exploradores. Ahí podríamos tener también a unos exploradores muy importantes que se han relegado un poco en la historia, que son los vikingos, los nórdicos. Ellos también se cree que fueron los primeros en descubrir América, por lo menos 500 o 600 años antes que Colón. Y en este contexto, entonces, muchas de las culturas de las sociedades avanzadas en sus momentos empezaron a aprovechar el mar no solo para comerciar y para conquistar, sino también para entenderlo. Para entender los procesos de navegación, los procesos del comportamiento de esos mares y de la dinámica que se encontraban. Principalmente los procesos de navegación permitieron muchos avances, como la brújula, el astrolabio, que servían para poder hacer, digamos, un correcto viaje de un punto y poder, digamos, navegar alrededor del mundo. Si nosotros vemos aquí en el principio de la Tierra, aquí tenemos uno de los primeros mapas desarrollados por el padre de la geografía, que es Heródoto, uno de los padres de la geografía, que es Heródoto, en el 450 a.C. Vamos a ver que en ese mundo, en ese pequeño mundo originario que existía, obviamente partimos de que las sociedades se desarrollan en el Tigris y en el Éufrates, en Mesopotamia, Egipto, toda la zona del Oriente Medio, y el universo conocido para ellos, pues principalmente giraba alrededor del mar Mediterráneo. Entonces aquí vemos un ejemplo, tenemos el mar Mediterráneo, tenemos el Caspio, el Peloponeso, etc. Y toda la dinámica de este universo giraba en torno a la Tierra y a ese mar que era el mar Mediterráneo, donde ya veíamos que habían muchos grandes comerciantes, habían grandes civilizaciones, como en el caso los fenicios, que se encargaron de comerciar y desarrollar una cultura. Pero en otras latitudes también tenemos unas grandes civilizaciones en las cuales la importancia oceánica y marítima pues era muy grande, entre ellas los polinesios. Los polinesios pues fueron todos los que conquistaron todas las islas y poblaron todas las islas del Pacífico. Digamos, aquí vemos un ejemplo de la isla de Pascua, una isla que fue conquistada por los polinesios. Se expandieron desde la Micronesia, digamos desde la costa de Filipinas, el área de Japón, hacia todo el Pacífico, y llegaron hasta la isla más alejada del Pacífico, que es en este caso la isla de Pascua, que queda enfrente de las costas de Argentina, de Chile, perdón, que están de todas maneras retiradas. Se cree inclusive que antes que llegaran los vikingos a Suramérica, América del Norte, perdón, llegaron los polinesios a Suramérica. Hay algunas evidencias históricas y antropológicas que muestran que las culturas polinesias, en este caso las que llegaron a las islas de Pascua, alcanzaron a llegar a el continente en puntos como Perú y Chile. Principalmente en Perú existen algunos rasgos de construcciones polinesias. Los polinesios eran expertos en desarrollar balsas
Y estas balsas, estas características especiales de las balsas que desarrollaron los polinesios y que les permitieron viajar durante muchos años y sobre grandes distancias de manera muy eficiente, se encontraron algunos restos y algunas características comunes entre las balsas que desarrollan los indígenas que se asentaron sobre la costa del Perú con las balsas de los polinesios. Entonces se cree que en algún momento los polinesios llegaron a América del Sur y en cierta manera hubo intercambio cultural, genético, etc. Posteriormente entonces al desarrollo de estas grandes civilizaciones que trabajaron con el mar, tenemos que el mar siempre estuvo con esa importancia. Aquí empezamos a relacionar el mar y la geografía cuando el padre, ahora sí el padre más definido de la geografía, que es Ptolomeo, escribe o desarrolla estos mapas basándose, si nos damos cuenta, en el mapa de Heródoto que hablábamos anteriormente. Empieza a mostrar que el mapa conocido en ese momento incluía principalmente el mar. ¿Sí? Antes solo se basaba en el mar Mediterráneo, una parte de África, el Medio Oriente, pero ya empieza a aparecer China y otros elementos. La parte nórdica, y el mapa empieza a girar en torno a la tierra y al mar. El mar empieza a aparecer en esa importancia. Después se le da más importancia a la exploración marina posteriormente cuando se da el desarrollo del descubrimiento de América. Aunque si hablamos en términos de el conocimiento de Heródoto, que fue, digamos, alrededor de el año 150, ¿sí? Después de Cristo, conocíamos muy bien los límites de la Tierra en ese momento, se había cartografiado las zonas marinas, se tenía el conocimiento de China y otros elementos. Hacia la Edad Media, la actividad intelectual disminuyó en gran medida y es donde empiezan estas teorías que ya nos remontan a que la Tierra pues no tenía más allá de un punto y que la Tierra era plana. Teníamos ejemplos en los que la historia nos revela que muchos científicos empezaron a ser, digamos, perseguidos porque ellos iban en contra de algunas creencias religiosas. En este caso, la actividad intelectual en la Edad Media, sobre todo en el oscurantismo, se perdió todo ese conocimiento que llevábamos y se empezó a relegar a los conocimientos generalmente religiosos. De ahí surge muchas de estas teorías, sobre todo las teorías de la Tierra plana, que actualmente, increíblemente, después de cientos de años de haberse demostrado que la Tierra es redonda, existen personas que consideran que esto es una teoría válida y que la Tierra es un disco plano, que alrededor de la Tierra hay un muro de hielo y que en ciertos aspectos ni siquiera existe Australia. Entonces, que todo es una conspiración y bueno, hay un montón de teorías como las que últimamente encontramos de todo tipo. En este caso, la teoría de la Tierra plana, que fue argumentada durante algunos años, principalmente por algunos pensadores ingleses, fue completamente reevaluada posteriormente cuando se reconoce que la Tierra es redonda, que no existía un muro más allá de las columnas, digamos, de Atlas, que es el estrecho de Gibraltar, y que existía otro continente, y esto pues se demostró hace cientos de años, pero todavía increíblemente en la actualidad hay personas que consideran o creen que la Tierra sigue siendo plana. Yo les había hablado entonces que habían navegantes que sí habían hecho un proceso de investigación, de conocimiento, de aventurarse hacia nuevas fronteras, entre ellos los vikingos. Se han encontrado pruebas de que los vikingos llegaron a América, principalmente en el norte de América, lo que ahora pues, conocemos como Canadá, principalmente porque los vikingos pues habían explorado todo lo que es Noruega, Islandia, Groenlandia, y a partir de Groenlandia, de los asentamientos que tienen en Groenlandia, pues viajaron hacia el continente americano. En ese caso, se cree que Leif Erikson, si ustedes recuerdan, de pronto hace unos años existió una marca de teléfonos Ericsson que era, digamos, islandesa.
hacer referencia principalmente a este apellido de esta persona. Se cree que descubrieron entonces América 500 años antes que Colón. Y pues obviamente en estos recuentos históricos que se han encontrado en los últimos años, se han encontrado evidencias de que se estableció una colonia que se llamaba Terra Nova en Newfoundland, que esto es en el norte de Canadá, donde se han encontrado vestigios arqueológicos de la evidencia de los vikingos. Aquí vemos un ejemplo. Los vikingos son unos grandes navegantes, fueron unos grandes navegantes, inclusive ellos a partir de su dominancia en el norte de Europa, pues empezaron a recorrer todo el Mediterráneo, todo el norte de Europa, azotaron muchos años a los ingleses y a los escoceses, también llegaron inclusive a invadir París, subiendo por el río Sena hasta llegar a París. Y se sabe que llegaron inclusive a bordear el mar Mediterráneo. Unos grandes navegantes, grandes exploradores. Si a alguien le interesa las historias de los vikingos, hay una serie muy famosa de los vikingos en Netflix que relata sobre muchas de estas aventuras de los vikingos. Si ya lo vemos entonces en términos de cuándo empieza la exploración a nivel general de la zona marina del mar y que expande ya digamos el universo como conocido a todo el planeta, empezamos con los viajes que se desarrollaron primero por Colón, que Colón fue uno de los exploradores más famosos. Luego de la fama de Colón, pues entonces empezaron otros grandes exploradores, entre ellos quizás el más conocido es Fernando de Magallanes, que fue uno de los primeros en circunnavegar todo el planeta y dio, digamos, el giro por el sur del continente y por el giro o el cruce del Cabo de la Buena Esperanza en África y pudo circunnavegar todo el planeta. Entonces demostró, uno, pues que la Tierra era redonda, dos, que era factible poder hacer un viaje por barco alrededor de todo el planeta. Esto nos mostró entonces que la navegación era uno de los elementos que permitiría el desarrollo de la cultura a nivel, digamos, transatlántico. Ya recordamos entonces que los españoles se trasladan a Sudamérica, los ingleses. La colonización pues se permitió a través de la dinámica del uso de los océanos. Todo esto nos trajo entonces que ya cuando se comercializaba, ya cuando las rutas estaban estandarizadas, ya cuando el flujo de la dinámica de un país, de un continente a otro era constante, se evidenció que existían unas necesidades de entender muchos procesos, sobre todo para mejorar la navegación y el mapeo de esas rutas y de esas zonas marítimas y la cartografía que se utilizaba. En ese caso, muchos estudiantes o estudiosos de la parte marina, principalmente cartógrafos, también empezaron a darse cuenta que había una dinámica en las zonas de viaje. Una de esas dinámicas fueron las corrientes. Las corrientes, digamos, el primero que aprovechó las corrientes fue Colón. Cuando Colón hace su primer viaje a América, él se da cuenta que existe una corriente que viene desde Europa hasta Sudamérica y otra corriente que va de América hasta, digamos, hasta África, hasta Europa, coincidiendo principalmente con los giros del efecto Coriolis, ¿sí? Entonces nosotros vemos el ejemplo de Coriolis. Coriolis es el giro que se da generalmente al dar la rotación de la Tierra, y esa rotación pues tiene una influencia principalmente en la atmósfera, pero también la tienen las corrientes y en los vientos. Entonces, si uno entiende la dinámica del flujo de Coriolis a grandes rasgos, puede entender que hay una ruta de una velocidad en las corrientes marinas más acelerada que viene de Europa a América, y al revés, hay una corriente que vuelve y sube acelerando desde América hasta Europa, hasta África. Entonces, uno de los primeros en entender esta dinámica fue Colón, que los posteriores navegantes trataron de evidenciar, y ya se empezó a perfeccionar la navegación. También se empezaron a tomar medidas de la temperatura del mar, relacionando que si el mar estaba frío o estaba cálido, habría una corriente y esa corriente podría ser más rápida o más lenta para mejorar la navegación. Entonces,
La oceanografía empieza a nacer a partir de este tipo de toma de datos, de entendimiento de los comportamientos que encontramos en el océano. Empiezan a darse instrumentos que sirven para entender y para analizar. Aquí vemos uno de los primeros modelos de la campana de buzo de Halley, en el cual pues era una campana en la cual se metía una persona y se hacía una burbuja de agua que a partir del peso de la campana pues podía descender. Y esa campana servía para que buzos pudieran bajar a ciertas profundidades y poder, digamos, hacer rescates de navíos que se habían hundido o de cosas importantes que se habían hundido, poder sacarlas de una manera, digamos, más fácil. También se empezó a tratar de determinar algunos conocimientos, sobre todo las velocidades que se daban en los ríos, la velocidad del agua que se daba en el océano. Empezaron a utilizarse algunos instrumentos para entender todos estos procesos. Quizá uno de los primeros mapas oceanográficos que realmente mostraban directamente un estudio oceanográfico fue la dinámica del Golfo, de la corriente del Golfo. Que esta dinámica de la corriente del Golfo ya se había entendido, les explicaba que Colón había entendido que habían unas corrientes que venían de un punto A a un punto B, generalmente desde Europa a América, y de América a Europa había otra corriente. En 1769, 1770, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, fue los primeros en cartografiar, hacer un mapa mostrando la corriente del Golfo, para entender que era más fácil navegar si yo iba en cierta dirección, tomar la corriente o la contracorriente, dependiendo de cuál era el objetivo y hacia dónde iba. Y esto pues ya se evidenciaba en las cartas, digamos, náuticas. Aquí vemos entonces esta carta, este mapa que nos muestra la corriente del Golfo. Si nosotros vemos las corrientes ya en términos reales como son, pues la corriente del Golfo es una corriente, ya más adelante cuando veamos corrientes en más detalle lo hablaremos, pero nosotros tenemos unas corrientes en las zonas marinas que son como autopistas o como líneas de transporte que tienen unas tendencias y unas direcciones y unos patrones constantes. Sí, aquí vemos entonces la corriente que va por el Caribe, que llega al Golfo de México, toma la corriente por toda la zona costera desde alejada hacia las Bermudas y llega a Europa. Entonces, si yo tengo un barco y me voy aprovechando esta corriente, pues llegaré más rápido y en menor tiempo que si yo me voy por acá arriba donde voy no ayudado con una corriente. Y esto es una corriente oceanográfica, marina. También están las corrientes, digamos, de aire, atmosféricas, que también influyen sobre todo en la navegación. Entonces, estos descubrimientos fueron importantes para que la oceanografía ya como ciencia empezara a asentarse. Si nos damos cuenta entonces otros historiadores, otros científicos importantes, como en este caso de James Cook. James Cook es uno de los padres de la oceanografía. Él empieza a construir las cartas oceanográficas para el Pacífico Sur, para entender las dinámicas del Pacífico Sur. Aquí recordemos que ya se había conocido muy bien el Océano Atlántico, pero se desconocía el Pacífico, no se había entendido muy bien cómo eran las dinámicas oceanográficas del Pacífico, y Cook es uno de los primeros que empieza a, digamos, explorar el Pacífico de manera consciente, de entender los comportamientos de las mareas, de las corrientes y de los flujos atmosféricos. Descubre las islas de Hawái, también descubrió Nueva Zelanda y la parte oriental de Australia y las otras islas que conformaban la parte de Oceanía. En ese caso, Cook es uno de los, digamos, ingleses más importantes. Recordemos que los ingleses son los que descubren Australia, y pues Australia es gobernada o, digamos, dominada por los ingleses, y por eso Australia pues hace parte de la Commonwealth, que es una de las digamos de el reino de Gran Bretaña, en cierta manera, de todas las colonias que fueron fundadas por los británicos. Y Gran Bretaña, pues en teoría, así no sea físicamente o directamente, la reina Isabel todavía gobierna en cierta manera, así sea
política no realmente gobierne en Australia, pero los australianos, entre comillas, están en cierta manera sometidos a algunas reglas de la monarquía británica. En el siglo XIX, entonces, ya los océanos empezaron a ser muy importantes. Ya con fines comerciales, pues se había demostrado que el uso de la parte comercial era fundamental. Y se empezaron a dar investigaciones científicas fuertemente. Tan así que una de las teorías más importantes de la evolución, que fue la de Charles Darwin, fue desarrollada por Darwin en un viaje de un estudio oceanográfico y geológico que fue en el viaje del Beagle. Darwin tenía pues en su cabeza tratar de entender las teorías de la evolución y de la biología de ciertos elementos, y él se fue en este viaje. Él subió en el Beagle. El Beagle fue un viaje de investigación física, oceanográfica, geológica y biológica que se desarrolló durante 8 años sobre las costas sudamericanas. Y él en ese viaje pues él estuvo mucho tiempo en el agua, y él trató de entender entonces muchos de los procesos para poder ver cuál era la teoría de la evolución. Uno de los principales elementos en los que él desarrolla la teoría, obviamente cuando llega a Galápagos y él encuentra la isla, pero él encuentra, uno de sus trabajos se basó en una lapa, que son unos moluscos que se dan en los cascos del barco, y él trató de entender la evolución de esta lapa, y es de ahí que él toma la idea de que sí podía estar una evolución de ciertos elementos. Cuando Darwin llega, digamos, a Sudamérica, aquí está el recorrido de Darwin en el Beagle. Él tenía algunas ideas en su mente de que pues había elementos que si se desarrollaban aislados en ciertos ambientes, pues entonces si compartían ancestros comunes podían desarrollarse de cierta manera. Él hizo un viaje por toda Sudamérica, estuvo en Salvador de Bahía, Río de Janeiro, bueno, todo lo que es Patagonia, Chile. Cuando él llega a Lima, de Lima saltan a las Islas Galápagos, y al llegar a las Islas Galápagos él se encuentra con que las tortugas que él evidenció y algunos elementos como las iguanas y otros elementos que había visto en tierra compartían los mismos rasgos de los animales que estaban en el continente, pero esas tortugas que encontró en Galápagos se dieron cuenta que eran extremadamente grandes. Ahí es donde él empieza, ya teniendo la idea de que a partir de los estudios que hizo de las lapas en la parte marina, oceanográfica, de los que se aferraban a los barcos, él empieza a entender que como que sí existe una dinámica de aislamiento y que puede darse una teoría de la evolución. Entonces, el HMS Beagle, que fue uno de los primeros procesos de hacer un estudio sistemático científico oceanográfico que incluyó a muchos científicos, no solo estaba Darwin, allá había más científicos, pero obviamente en este viaje Darwin quizás es el más importante, porque pues él a partir de sus teorías propone una teoría revolucionaria para la ciencia. Él logra demostrar su teoría, y entonces ahí ya plantea que los humanos y que toda la vida en la Tierra pues venía a partir de una evolución y no de las teorías religiosas de que pues Dios había puesto a los seres humanos y a los animales en la Tierra y que no habían evolucionado de otro ancestro común. Posteriormente casi que contemporáneamente a Darwin tenemos a Forbes, un naturalista británico. Si vamos viendo una tendencia, los británicos eran los más avesados en la parte oceanográfica, principalmente porque si coincidimos y hacemos un análisis posterior, estaba el Imperio Británico, y el Imperio Británico era una potencia marina. Entonces aquí nos damos cuenta que muchos de sus expertos, de los científicos que empezaron a trabajar la parte oceanográfica fuertemente, fueron británicos. Forbes es uno de los que plantea los conocimientos sobre las divisiones de las zonas marinas, o sea, de la parte, el océano se subdivide en ciertas zonas de vida y en ciertas clases, así como nosotros podemos subdividir las zonas de vida a nivel terrestre, que tenemos bosques, que tenemos montañas, que tenemos distintos elementos biogeográficos. En la zona marina también se subdividen. Aunque Forbes hizo unas hipótesis,
que después se demostraron que eran erróneas. Él fue uno de los primeros en plantear que podía haber una subdivisión de la vida en la zona oceanográfica, en la parte marina. Él es el fundador de la biología marina y de la oceanografía biológica. O sea, mezcló la parte biológica, trató de enfocarse en los animales marinos y en entender. Él propone la hipótesis de la zona azoica o sin vida. Él decía que por debajo de los 550 metros no existía vida. ¿Sí? Recordemos que bajar más allá de 500 metros en esa época era extremadamente difícil. Ahora nosotros con la tecnología que tenemos podemos llegar hasta el fondo del mar, 11.000 metros, pero 550 metros era muy complejo con la tecnología que se tenía. Las campanas de buzo llegaban a 15, 20 metros, entonces más allá de 500 metros era muy difícil tener evidencias de que existía vida. Muchos de estos entonces la teoría azoica se mantuvo durante muchos años hasta que posteriormente se demostró que sí existía vida por debajo de los 500 metros, inclusive mucho mayor. Si nos damos cuenta, la evolución histórica de la oceanografía va a coincidir principalmente con muchos descubrimientos y muchos conocimientos en la parte marina, pero también con mucha relevancia hacia algunos enfoques tecnológicos. Uno de los grandes usos del mar, y quizá el uso más importante que tenemos actualmente en el mar, es que aparte de la parte comercial, de llevar las mercancías, si no existiera el mar, no tendríamos el internet. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si el internet nosotros lo tenemos en la casa y se va por el cable, o se va por las estaciones de teléfono, por las torres de teléfono, por el satélite. Y el internet no se mueve por el satélite ni se mueve por el teléfono. El internet se mueve por los cables hundidos en el mar, o sea, por los cables de fibra que se denominan cables submarinos. Y esto empieza cuando se utilizaron los océanos para poder transmitir señales de un continente a otro. Uno de los primeros ejemplos fueron los cables telegráficos transatlánticos. Obviamente, antes de que existiera la comunicación por las ondas de radio directamente, que pudieran atravesar cientos de kilómetros y todo esto, se podía transmitir señales a partir de un impulso eléctrico por un cable. Y esto pues le definíamos la parte telegráfica. Nosotros nos comunicábamos con ondas o con impulsos eléctricos a partir de un cable. Esos cables se lanzaron por el mar, se trató de conectar el cable transatlántico, que hubo muchos intentos y fue un proceso muy largo el de tratar de llevar a buena empresa esto de los cables oceanográficos para poder conectar telegráficamente a Europa con América, pero en un punto, después de muchos intentos, se logró hacer un proceso, que fuera eficiente para poder desarrollarlo. Entonces, los cables oceanográficos pues nos sirven para, transatlánticos o submarinos, nos sirvieron para entender muchos de los procesos de el desarrollo tecnológico que se empezó a dar utilizando el mar. A partir de que ya el mar tenía muchos conocimientos, muchos usos, la oceanografía pues se había utilizado para muchas cosas. Obviamente que para plantear los fondos y por dónde debía ir el cable pues se debía tener un conocimiento oceanográfico. Los americanos empezaron también a enfocarse en que la parte marina es muy importante para la estrategia, para la parte militar, para el desarrollo de la potencia, ¿sí? Entonces Estados Unidos, al ser en teoría una de las potencias emergentes luego de la decadencia de las potencias europeas, ellos empiezan a dar cuenta que el poderío marítimo o el mar era un activo importante para la dominación, y la oceanografía, que se empezó a ver la importancia de el recopilar información. Entonces aquí tenemos a Matthew Fontaine Maury, que fue un oficial estadounidense en el cual fue los primeros en empezar a hacer la recopilación sobre información continua sobre los vientos y las corrientes. Él publica la geografía física del mar, ¿sí? Ya nos damos cuenta que la geografía estaba en ese auge de entender el
el ambiente físico, el ambiente marino, pero la oceanografía física como tal no había existido. La oceanografía no se empieza a nombrar como tal, sino ya más en la época moderna. En esa parte se utilizaban mucho los conocimientos desde la geografía para poder argumentar el conocimiento marino. Entonces el padre de la oceanografía física, que es Fontaine, empieza a compilar la información, a documentarla y a sistematizarla. Ahí es donde ya la ciencia oceanográfica nace como tal y nos sirve para poder diferenciar ciertos aspectos, sobre todo en los dos conocimientos fuertes que maneja la oceanografía, que son los vientos y las corrientes, ¿sí? Se analizan el flujo, los registros y todos estos datos de vientos y corrientes que servían para el desarrollo marítimo. Se reunieron en atlas, sobre todo en atlas oceanográficos, ¿sí? Que nos servían para entender la navegación y que la navegación fuera más óptima y que no pues, se dieran problemas, sobre todo accidentes, o que se utilizaran rutas que no eran las más eficaces y que perdieran tiempo y dinero. Igual también para la parte estratégica. La geografía física del mar entonces fue el primer texto sobre la oceanografía que tenía información sobre corrientes, sobre la atmósfera, sobre vientos, sobre las tormentas. Algo muy importante es que empieza a aparecer la batimetría y aparece la primera carta batimétrica del Atlántico Norte, donde mostraban el relieve del fondo marino. Y ya nos daremos cuenta que la batimetría es uno de los elementos muy importantes que nosotros necesitamos para entender la dinámica de la zona costera y de la zona marina. Posterior a este americano de las fuerzas, digamos, navales de Estados Unidos, aparece Thomson, que era británico. Entonces ahí nos damos cuenta que los británicos y los americanos en la parte moderna de la oceanografía son los que más empezaron a trabajar en este aspecto de la vanguardia del conocimiento. Thomson es uno de los primeros que trata de ver las zonas más profundas del océano y es uno de los que se da cuenta que existe una zona muy profunda en el océano Pacífico. Él también dirige una de las primeras expediciones, que es la expedición Challenger. Esa primera gran expedición, entonces, es la primera gran expedición científica para su época, que llevaba una gran cantidad de metas de traer información de todo tipo, sobre todo a nivel marino. Hace un viaje alrededor del mundo, hace mediciones físicas, químicas, biológicas. Es uno de los primeros que debate la teoría zoica y demuestra o la desaprueba, diciendo que se encontraba vida inclusive hasta profundidades de los 9000 metros. Entonces, Thomson es uno de los primeros, digamos, oceanógrafos que revela que sí existe una vida en las profundidades y que el océano tiene muchísimas cosas por explorar y por entender. La exploración Challenger, si vemos aquí el mapa de Challenger, nos muestra todo el recorrido que se hizo, ¿sí? Se hizo principalmente en el océano Atlántico, pero también se hizo un recorrido muy grande sobre el océano Pacífico. Obviamente se concentró en algún punto en ver la fosa de las Marianas. Entonces, de diciembre de 1872 a mayo de 1876 se recorrieron los mares de todo el mundo y fue considerado como oficialmente el nacimiento de la oceanografía moderna. Se utilizaron muchísimos equipos de alta tecnología para la época para poder hacer, digamos, toma de muestras y análisis de datos oceanográficos. ¿Qué se hizo? Pues se tomaron muestras de agua, muestras de sedimentos, la temperatura y presión que se registraban a las distintas profundidades. Se descubrieron más de 4700 especies de organismos marinos, se recuperaron datos sobre mareas, corrientes y sobre las olas. Aquí vemos una muestra de algunos de los elementos o técnicas de instrumentos que se utilizaron en esa época.
Ya para la parte moderna, entonces, la oceanografía pues avanzó mucho. Nosotros desde el punto de vista oceanográfico, uno de los grandes componentes de la oceanografía es que se utiliza mucha información y se trabaja con muchas técnicas, sobre todo muchos instrumentos. Yo les comentaba que desde la parte oceanográfica hay un conocimiento que es muy importante y es el conocimiento sobre el fondo marino. En la oceanografía moderna se empiezan a desarrollar algunas técnicas importantes, digamos, que permitían poder entender la topografía de los fondos, hacer perfiles digamos, de la salinidad del agua, de la temperatura, del oxígeno disuelto, que para la parte oceanográfica y sobre todo biológica es muy importante. Y estas técnicas empezaron a desarrollarse a la vanguardia de la tecnología, como los procesos de investigación. En ese caso ya tenemos que se desarrolla la ecosonda. La ecosonda, que es digamos más conocida como el sonar, en cierta manera, es cuando uno en el fondo marino o en un medio líquido o acuoso envía una señal o una onda de radio. Y esa onda choca contra los elementos generalmente del fondo y se retrodispersa para poder calcular una distancia. Si nosotros entonces calculamos la distancia a partir de esa onda, pues podemos calcular entonces, en el caso de un barco, podemos calcular la profundidad que hay debajo de él. Podemos, si aumentamos o disminuimos y tenemos unas ciertas frecuencias, esa onda puede penetrar el fondo marino también y podría revelarnos unas formas. En este caso, una onda marina una onda digamos con un sonar especializado puede penetrar el fondo y darnos una reflexión. Eso se llama sísmica, que es lo mismo que se utiliza para hacer la sísmica en la tierra, para ver la parte de los campos de petróleo, para ver la parte sísmica principalmente en la parte geofísica, para los elementos que se dan como la prospección minera o la prospección geológica. En la Segunda Guerra Mundial, recordemos que aquí en el 925, el 27 ya veníamos de la Primera Guerra Mundial, habían unos avances, pero el gran boom de muchos de los procesos de estudio se dan en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial surge la necesidad de entender técnicamente los océanos, principalmente porque los océanos daban sustento a muchos de los procesos bélicos. Recordemos que los alemanes tenían submarinos, atacaban barcos, muchas de las invasiones se daban por mar, la invasión de los aliados a Europa se dio a través del mar. Entonces también se dieron procesos como el hundimiento del Titanic en el 1912, porque no se sabía bien dónde se ubicaban los icebergs, ni se mapeaban, ni se entendían muy bien cómo se daban las rutas de los icebergs. Entonces la oceanografía contribuyó a que en muchos aspectos se entendiera físicamente muchos elementos de este tipo, sobre todo los parámetros de entendimiento del fondo, la topografía marina. Y con el descubrimiento de las ondas de radio, del radar, el sonar, ya teníamos la capacidad de poder generar, digamos, una imagen desde ese fondo marino y muchos instrumentos más avanzados tecnológicamente para poder investigar el mar, mejores redes para poder capturar a los peces, digamos, para evidenciar muestras biológicas, muestras de aguas, de salinidad y muchos otros elementos que se utilizaban. Actualmente, pues la oceanografía física es una ciencia multidisciplinaria. Ahí dentro de muchos aspectos entra la geografía. Interviene los modelos físicos, los modelos matemáticos, la física como tal. Recordemos que todo lo que tiene que ver con físico, o sea, la geografía física, la oceanografía física, la geología física, tienen componente de la física teórica enfocados a los cálculos físicos, ¿sí? Modelamientos de ondas, modelamientos de líquidos, todo lo que tenga que ver con la parte física de los elementos. La oceanografía química, la oceanografía biológica y todos los procesos geológicos que se desarrollan en los fondos marinos y en las zonas costeras. Entonces, la oceanografía es un compendio de muchos conocimientos, entre ellos la parte geográfica también la incluimos aquí, y
Esa geología es donde la geología marina, perdón, es donde la oceanografía se une con la geología. ¿Sí? Entonces, estudio de las rocas, los sedimentos y los procesos responsables de la formación, sobre todo a niveles marinos, tectónicos, oceanográficos, pues la oceanografía geológica es la que le estudia. La geofísica marina, si entonces hablamos desde lo que les decía, se utilizan muchos elementos, sobre todo estudia la estructura de las rocas, las cuencas oceánicas, las propiedades de las rocas, el magnetismo, todo lo que tiene que ver con la ocurrencia de terremotos y la dinámica del manto de la litosfera en la parte oceanográfica, oceánica, tiene que ver con la geofísica marina, y en muchos de estos aspectos técnicas avanzadas para explotación y exploración de recursos se hace con la geofísica marina, así como se hace en la geofísica terrestre. Un lugar muy importante, o uno de los elementos muy importantes que se tiene a la hora de trabajar con la parte de geofísica marina y de oceanografía física, es la capacidad de poder generar la información física del fondo, más conocida como topografía, aparte de la topografía del fondo, que el término técnico es la batimetría. La batimetría es cuando nosotros hacemos un escaneo del fondo o generamos tridimensionalmente la parte topográfica. Así como en la Tierra tenemos las curvas de nivel y podemos tener las montañas y definir las formas, en el fondo marino es muy importante conocer las formas del fondo, y para eso es importantísimo tener los conocimientos de la geofísica marina. La oceanografía física entonces entiende cómo y por qué fluyen las corrientes oceánicas, la interacción del aire-mar y todos los procesos en cuanto a olas, dinámicas de mareas y la dinámica atmosférica con esa interfaz aire-mar, y en cierta manera la dinámica que afecta a la Tierra. Es un proceso que la oceanografía física tiene muy arraigado desde el conocimiento físico, de la física como ciencia, que se aplica directamente a los conocimientos y al modelamiento de todas estas variables. La oceanografía química, pues entonces es donde se confluye la química con la parte oceanográfica. Básicamente se entiende la composición del agua de mar y los procesos que controlan toda la dinámica de la parte marina. Esa dinámica de la parte marina es muy importante, sobre todo desde el punto de vista químico. Si nosotros a nivel terrestre también vemos la química de los suelos y se analizan los componentes químicos y fisicoquímicos del suelo, en la parte marina también se entiende mucho la parte de los componentes químicos y la dinámica química. La oceanografía biológica, pues ahí es donde entra una parte de la biología, que es la biología marina, y es la que estudia todos los organismos que viven en el océano y todas esas relaciones que dichos organismos tienen con el medio ambiente. Y ahí pues es una ciencia, digamos, aquí en Colombia la biología marina se estudia en la Universidad del Valle. Hay una línea de biología que trabaja biología marina. La otra parte, pero la única carrera que es de biología marina en Colombia se estudia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, que se hacen 5 semestres en Bogotá y después se hacen creo que otros 5 en Santa Marta. Y biología marina es la única carrera que se enfoca, digamos, o la única que hay en el país, en este caso la facultad que les digo, que trabaja el conocimiento sobre los mares, efectivamente sobre los organismos biológicos que se dan en el océano. Hay alguna subdivisión de la parte ingenieril, la ingeniería oceánica, que es la que trabaja con todos estos elementos, generalmente la robótica oceánica, los dispositivos autónomos que se utilizan en el mar, así como los drones. Hay drones marinos, así como los drones que utilizamos para tomar fotos y para hacer videos. En el mar existen drones, dispositivos, digamos, conocidos como los ROV, que son dispositivos marinos autónomos o controlados a distancia. También tenemos unos sistemas para toma de datos oceanográficos muy especializados y unas sondas también para hacer toma de datos muy especializadas. Generalmente esto tiene que ver entre la electrónica, la mecatrónica y muchos conocimientos de ingeniería para aplicarla a la parte oceanográfica. Aquí vemos una gran gama de la dinámica de elementos oceanográficos.
sobre todo en las tecnologías de muy alto costo, que son como las exploraciones marinas, a lo que se enfoca en la parte de recursos minerales. Los recursos de gas y de petróleo necesitan demasiada tecnología para hacer la explotación y la exploración, también para hacer el monitoreo de las olas, de la parte química, física. Se utilizan boyas y muchos elementos que son con componentes electrónicos. Entonces, la oceanografía actualmente realiza una investigación de muy alta tecnología, de muy alto conocimiento. O sea, estudiar oceanografía no es fácil. Digamos, en Colombia la oceanografía no existía, sino técnico en oceanografía. Para estudiar oceanografía, anteriormente había que estar en la Armada y dentro de la Armada poder estudiar oceanografía. Actualmente se puede hacer una maestría en oceanografía ya siendo un civil, pero anteriormente no se podía. Entonces la oceanografía en el país como tal ha estado muy restringida, sobre todo a los militares. La gran mayoría de oceanógrafos en el país son militares, son de la Fuerza Armada. Pero la investigación en el mundo desde el punto de vista oceanográfico ha empezado a abrirse y muchos de los conocimientos de la oceanografía pues están desarrollados en el país. Muchas de las investigaciones de oceanografía se hacen en Colombia, en las universidades y en los centros de investigación. Entonces, esta parte oceanográfica ya se ha ampliado un poco más. Y una característica muy común con la geografía es que la oceanografía es interdisciplinaria, o sea, ya se ha abierto a muchos otros conocimientos, sobre todo porque hay muchos conocimientos de muchas ciencias que se integran, lo acabamos de ver, hay desde geología, desde la biología, desde la ecología, desde la geografía, hay muchos conocimientos que se pueden integrar. Si hablamos en términos del mundo, a nivel nacional, a nivel mundial, hay entidades muy importantes. A nivel internacional, pues tenemos en orden como de importancia de proveedores de información, la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, es una de las que mayor datos y tecnología maneja a nivel mundial. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, que no solo la parte terrestre maneja la parte geológica, sino la parte marina, tiene muchísima información. Ellos tienen muy buenos trabajos y son uno de los lugares en la vanguardia de la tecnología. JEPCO, que es un proyecto que depende de la UNESCO y de las Naciones Unidas a través de la Asociación Hidrográfica Internacional, que tiene como objetivo desarrollar la cartografía batimétrica de todos los océanos. Ellos tienen una meta al 2033, tener cartografiado a un nivel de detalle relativamente alto todo el océano. Es un proyecto que ya lleva muchos años y la información oceanográfica que tenemos del fondo marino en gran detalle, gratis para todo el mundo, viene de este proyecto. La UNESCO, a través de la Comisión Oceanográfica Internacional, la IOC es la que se encarga desde las Naciones Unidas trabajar todo lo que tiene que ver con la parte marina. La Organización Hidrográfica Internacional, que tiene su sede en Mónaco, es la que regula en cierta manera todas las normas y todos los convenios y todos lo que encontramos a nivel marino desde el punto de vista técnico, de las regulaciones cartográficas, de los estudios, de muchas cosas, viene desde la parte de la Organización Hidrográfica Internacional. Y digamos, también existen otros proyectos asociados a las Naciones Unidas, como el Proyecto Integrado de Perforación Oceánica, que se encarga de analizar los fondos del mundo para poder entender ciertas situaciones, sobre todo desde el punto de vista geofísico. Si vamos a hablar a nivel nacional, indiscutiblemente el centro de investigación más importante es el INVEMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que tiene un compendio de trabajo durante muchos años. Más adelante en próximas presentaciones entraremos más en detalle de las funciones del INVEMAR, que hace parte es la parte de la base del Sistema Nacional Ambiental y es uno de los 5 institutos base del Sistema Nacional Ambiental. Recordemos que el Sistema Nacional Ambiental es la base de la doctrina del país para el manejo del ambiente, en que están el Ministerio del Medio Ambiente, los institutos de investigación, las corporaciones autónomas, que son la base del Sistema Nacional Ambiental y parques nacionales naturales. En ese caso, la parte que tiene que ver con el mar y las zonas costeras, pues es el INVEMAR, el que hace el estudio y el entendimiento desde el punto de vista científico. Hay otra división que hace más o menos este mismo trabajo, pero un poquito más hacia la parte hidrográfica, que es la DIMAR, que es la Dirección General Marítima. Ellos tienen 2 entidades, una que se ubica en Tumaco
que es el Centro de Investigación Oceanográfica del Pacífico, y en Cartagena, que está el CIOH, el Centro de Investigaciones Oceanográficas. Ellos hacen investigación oceanográfica y son los que se encargan en teoría de hacer gran parte del levantamiento hidrográfico del país en mares, costas y ríos. Entonces la cartografía básica que se desarrolla en Colombia para la parte marina no la hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la hace la Dirección General Marítima. ¿Sí? Entonces aquí es donde la DIMAR, la Dirección General Marítima, que es una entidad que depende del departamento del Ministerio de Defensa a través de la Armada Nacional, es la que se encarga de producir la información oceanográfica, cartográfica del país, con apoyo de los centros de investigación de la Armada, que son el CIOH, y ellos tienen una misión, pues, de revelar sobre las costas, dar las concesiones, regular la parte marítima, lo de las embarcaciones, todo lo que tiene que ver con el comercio, todo lo que tenga que ver con la parte marítima y regulación, directamente lo maneja la DIMAR. Y el Servicio Geológico Colombiano, pues, que en cierta manera junto al INVEMAR trabajan los temas de la parte geológica del país, aunque el Instituto Geológico no ha trabajado en temas tan fuertemente la parte geológica, sino más terrestres, más la parte geológica a la parte marina o de geología marina lo ha trabajado el INVEMAR. El Instituto Geológico, en su misión, debe optar por también trabajar en temas marinos y las zonas costeras. Entonces, en su misión también está el trabajar con estos elementos. Actualmente, entonces, la investigación desde la parte oceanográfica se concentra en que, primero, a nivel internacional hay un gran esfuerzo para toma de más datos científicos, más información desde barcos oceanográficos, y la información oceanográfica y el toma de datos es muy costosa. Se utilizan muchísimo datos de sensores remotos. Los vehículos digamos marinos autónomos también están en el futuro del desarrollo de la oceanografía física y de todo el conocimiento marino, como los drones a nivel terrestre. A nivel marino los drones marinos están en mayor uso. El uso de computadoras, sobre todo para modelos complejos, y el modelamiento de los fondos marinos. El sistema de información geográfica es muy utilizado, particularmente es una de las experiencias que yo más tengo es en este componente. Durante muchos años trabajé con el INVEMAR en esta parte, y es un componente desde la geografía que hemos empezado a trabajar mucho en los últimos años. O sea, lo que se llama el SIG Marine, que es SIG muy aplicado a la parte marina y todo lo que tiene que ver con la parte oceanográfica y costera. Y también el uso de sistemas de posicionamiento global, todo lo que tiene que ver con satélites, el uso de satélites para monitoreo ambiental y el monitoreo oceanográfico. Aquí vemos el CIASAT, tenemos el Topet Poseidón y otra gran gama de satélites que utilizan información. Entonces ahí los sensores remotos aplicados a la parte oceanográfica es donde también desde la geografía podemos trabajar mucho estos temas. Y hay un fuerte trabajo hacia estos elementos. Aquí tenemos los satélites de la NOAA, los JSON 1, 2, 3, que son elementos que sirven para hacer monitoreo costero y oceanográfico. Y en este caso, pues la oceanografía, pues es esta ciencia que integra un conocimiento amplio desde todos los puntos de vista geológicos, geofísicos, químicos, biológicos, de ingeniería, desde la geografía, extremadamente interdisciplinaria, que es muy colaborativa y que está en constante evolución y en proceso de alimento y desarrollo. Entonces ahí es donde desde geografía podemos aportar mucho al conocimiento oceanográfico y en componentes, como les mencionaba, desde la parte cartográfica, desde los estudios espaciales, desde muchos componentes de los sensores remotos y desde muchos análisis de modelamiento cartográfico y oceanográfico hacia la parte espacial. Hemos empezado a trabajar mucho, principalmente también en la zona costera y en la zona marina abierta. Bueno, hasta aquí entonces la presentación. Muchísimas gracias.